nací en una familia disfuncional, ¿no? Como todo. Mi papá empezaba a tener trabajitos y mi mamá quedó embarazada de mí. Cuando mi mamá quedó embarazada, a mi mamá no la quieren en su casa y la corren, porque mi abuela le dice que no era un muchacho que le fuera a convenir. Entonces esta persona, mi papá, la lleva a vivir a su casa. Cuando se metió a estudiar a la universidad, yo estaba, pues sí, ¿no? Estaba niña y mi papá empezaba a quedarse solo con nosotros. Mi papá en aquel entonces me acuerdo que trabajaba en era informático, algo así, no, nunca entendí muy bien lo que hacía. Mi papá era informático y en algún momento de la vida, cuando ya empecé a crecer, mi papá empezó a tener acercamientos íntimos indebidos conmigo. Yo me acuerdo que es desde los 6 años, pero así exactamente no. Desde los 6 años. Desde los 6 años porque yo iba en el kinder y yo pasaba a la primaria, en primero. Ok. Y empezó a tener tocamientos indebidos. Cuando me bañaba me metía con él. Me decía que no podía hacer necesidades básicas y yo lo quería ayudar porque no sabía qué era eso. Que quiso involucrar a mi hermana, me volteaba a mí y volteaba a mis hermanos en la misma habitación de un cuarto de baño para que no vieran lo que me estaba haciendo. Empecemos a vivir situaciones económicas y pues nos salimos de la casa de mi abuela y empezamos a vivir por otro lado, ¿no? Porque ya no podíamos vivir ahí. Y ya empezamos, Abuela paterna. abuela paterna, sí, claro. Y empezamos a vivir en otros departamentos, pero fuimos creciendo un poco más y mi abuela nos pidió que regresáramos y volvimos a la misma casa. ¿Qué edad tenías cuando regresaste? 10 años. ¿Tu mamá y él seguían juntos? Sí. Para ese entonces, desde que yo tenía de memoria hasta los 10 seguían juntos. Mis papás se divorciaron porque mi mamá, haz de cuenta que mi papá cuando hubo una situación con mi papá, perdió su trabajo y se le ocurrió abrir un negocio, un café internet, que en ese entonces pegaban mucho esas cosas. Café internet, sí, claro, el Que ciber. eran, ajá, el ciber. Entonces, hace cuenta que mi papá tuvo un local muy grande donde pues atendía y yo después de la primaria iba a ayudarlo. Mi mamá llegó un día de cuando estábamos en la primaria, nos fue a recoger, un jueves, llegó y vio a mi papá teniendo intimidad con la chica que había contratado. Por eso se separaron. En ese momento era lo que sabía, ya después me fui dando cuenta que mi papá era violento, era posesivo, tenía problemas muy feos. Cuando yo estaba chica, que estaba mi mamá en la universidad, mi papá era muy posesivo, muy tóxico. Ok. No dejaba vivir a mi mamá. ¿Tú ya eras consciente de lo que tu papá te había hecho en el... Lo que me hacía no, porque hace cuenta que no, mi mamá, mi papá nunca nos dijeron eso de la educación sexual.